Imaginen esto. En pleno siglo XX, el cristianismo se parte en dos. Mientras una de las instituciones más antiguas y poderosas del mundo intentaba una reforma desde arriba, desde la majestuosidad de Roma, un fuego espiritual completamente distinto nacía en las calles, entre la gente común. Esta es, pues, la increíble historia de dos revoluciones que ocurrieron al mismo tiempo y que cambiaron el rostro de la fe para siempre. Y bueno, todo arranca con una pregunta que de verdad lo captura todo. ¿Puede una estructura de 2000 años construida sobre la roca de la tradición realmente adaptarse a un mundo que, de repente, tiene cohetes, computadoras y cambios sociales que van a una velocidad de vértigo? Esa tensión es precisamente el motor de nuestra historia. Y aquí es donde vemos la tesis central, el corazón de esta historia. Por un lado, una de las instituciones más antiguas del mundo intentando una reforma controlada, desde la cúpula, desde el trono, y por el otro, un fervor que brota de forma espontánea desde las bases, entre la gente. Son dos caminos que, aunque parecían opuestos, transformarían para siempre el mapa global de la fe. Bienvenidos a Te lo explico, Cle. Bueno, para entender todo esto tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a mediados del siglo XX. El mundo acababa de salir de dos guerras mundiales devastadoras. Había ideologías nuevas y poderosas como el comunismo y un creciente sentimiento de que la religión ya no era el centro de todo. Se sentía en el aire que las viejas respuestas ya no bastaban. Si te apasiona entender el porqué de nuestro presente a través del pasado, dale me gusta y suscríbete. Y claro, en medio de toda esta vorágine, el cristianismo tradicional parecía no saber para dónde ir, ¿no? El historiador Paul Johnson describe muy bien cómo esta fragmentación creó un ambiente en el que todos, tanto las instituciones de siempre como los nuevos movimientos, sintieron que tenían que hacer algo. El escenario, créanme, estaba listo para un cambio drástico. Y el primer gran cambio, fíjense, no vino de una protesta en la calle, no. Vino desde el mismísimo corazón del poder institucional, el Vaticano. Esta fue la que llamamos la revolución desde arriba, un intento audaz, casi temerario, de la Iglesia Católica por empezar a dialogar con ese mundo moderno al que, por siglos, había mirado con bastante recelo. O sea, imaginen la escena. Es 1959 y a solo 3 meses de ser elegido, Juan XXIII, a quien todos veían como un papa de transición, de trámite, anuncia ante un grupo de cardenales completamente estupefactos que va a convocar un concilio ecuménico. Fue un acto absolutamente revolucionario, un trueno en un cielo sereno que nadie, pero nadie vio venir y que daría inicio a una de las mayores reformas en la historia de la Iglesia. La palabra clave de todo esto, la que hay que recordar, fue aggiornamento. Es una palabra italiana que significa, básicamente, ponerse al día. Ojo, no se trataba de cambiar la doctrina, sino de encontrar nuevas formas de comunicarla. Como dijo el propio Papa, se trataba de abrir las ventanas de la Iglesia para que entre aire fresco. Era admitir que el mundo había cambiado y que la Iglesia tenía que encontrar su nuevo lugar en él. Y el Papa, Juan XXIII, no estaba improvisando, Tenía objetivos clarísimos. Primero, romper con esa especie de aislamiento que la Iglesia se había autoimpuesto. Segundo, y esto sí que fue radical, buscar la unidad y el diálogo con otras iglesias cristianas y otras religiones, algo impensable hasta ese momento. Y tercero, usar el concilio para darle más voz a los obispos de todo el mundo. Básicamente, democratizar el proceso. ¿Y los resultados? Bueno, los resultados fueron monumentales. De verdad. El lenguaje cambió de la noche a la mañana. Los protestantes ya no eran herejes, ahora eran hermanas separadas. La simple presencia de observadores de otras iglesias en el Vaticano cambió por completo el tono de los debates. Fue el fin de una era de confrontación y el inicio de una de diálogo. Y ahora damos un giro de 180 grados. Pasamos a la segunda revolución, que de verdad no podría ser más distinta. Mientras toda la jerarquía católica debatía en los palacios de Roma, otro fuego espiritual, muy diferente, se estaba extendiendo por el mundo. Y no venía de arriba, ¿no? Venía de humildes misiones en las ciudades y de los barrios más pobres. Su origen moderno lo podemos ubicar allá por 1906 en Los Ángeles, en un lugar súper humilde llamado la Misión de la Calle Azusa.
Pero lo que empezó ahí como algo pequeño y local se convirtió en un fenómeno global a lo largo del siglo. Su crecimiento, sobre todo en América Latina, África y Asia, ha sido explosivo. Estaba reconfigurando el cristianismo mundial por completo. ¿Y qué era lo que lo hacía tan atractivo? ¿Por qué conectó con tanta gente? Pues el pentecostalismo ofrecía una fe centrada en la experiencia, una conexión personal y directa con lo divino, la emoción, la música, la promesa de milagros y un sentido de comunidad muy fuerte. Todo eso conectó con millones de personas, muchas veces las más pobres y marginadas, que se sentían olvidadas por las religiones más tradicionales y jerárquicas. Y si hay un lugar donde el encuentro y a veces el choque de estas dos revoluciones se vio clarísimo, ese lugar fue América Latina. Un continente que había sido católico por tradición se convirtió de repente en el gran escenario de una transformación espiritual profundísima. Aquí vemos el contraste en plena acción. Por un lado, teníamos el espíritu del Vaticano II, que inspiró a muchos católicos a involucrarse en el análisis social, en la lucha por la justicia. Y por el otro, el espíritu pentecostal, que ofrecía respuestas más directas y personales a los problemas del día a día. Era una fe de milagros y consuelo emocional. Y claro, uno de los frutos más conocidos y, hay que decirlo, más polémicos del Vaticano II en la región fue la famosa teología de la liberación. Este movimiento lo que hizo fue intentar aplicar el mensaje del Evangelio a la lucha de los pobres, y para eso, a menudo usó un análisis social y político que lo acercó a movimientos de izquierda. Y esto, por supuesto, generó una reacción fuertísima, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Esta dinámica, sin embargo, tuvo una consecuencia que quizás nadie esperaba. Según analistas como el mismo Paul Johnson, mientras una parte muy influyente de la Iglesia Católica se enfocaba en el activismo político y en el cambio de estructuras, se abrió un espacio. Mucha gente que buscaba respuestas más personales, más inmediatas a sus angustias, no las encontraba ahí. Y bueno, las iglesias pentecostales estaban más que listas para ofrecer justo eso. Y los números, bueno, los números hablan por sí solos. Si miramos la tendencia desde la segunda mitad del siglo XX para acá, vemos un cambio dramático. Mientras la afiliación al catolicismo, aunque seguía siendo mayoritaria, empezaba un descenso lento pero constante, las iglesias evangélicas y pentecostales explotaban, crecían de forma exponencial. El panorama religioso de América Latina se estaba literalmente redibujando frente a nuestros ojos. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es el legado de estas dos fuerzas paralelas, una tan institucional y la otra tan popular? ¿Cómo sigan moldeando la fe en nuestro tiempo? Y aquí es donde el análisis de historiadores como Paul Johnson se vuelve fundamental, ¿no? Nos ayuda a entender que esto no eran solo peleas teológicas o discusiones de curas. No, eran fuerzas sociales que moldearon la política, la cultura y la vida de millones de personas, y que redefinieron lo que significaba ser cristiano en la era moderna. A ver, si tuviéramos que resumir todo lo que hemos visto, podríamos quedarnos con 3 ideas clave. Primero, el Vaticano II fue una audaz y monumental reforma desde arriba. Segundo, el pentecostalismo fue una revolución desde abajo, una explosión de fe basada en la experiencia personal. Y tercero, y quizás lo más importante, el efecto combinado de ambas provocó un cambio sísmico. El centro de gravedad del cristianismo se movió, por primera vez en su historia, de Europa al sur global, convirtiéndose en una fe verdaderamente mundial. Y esto, al final, nos deja con una pregunta para reflexionar. La historia de estas dos revoluciones es en el fondo una historia sobre el poder. ¿Qué tiene más influencia para cambiar las ideas de una sociedad? ¿Las grandes estructuras de siempre o los movimientos que surgen espontáneamente desde las bases? Es una dinámica que seguimos viendo hoy, ¿eh? En la política, en la cultura, en la tecnología, en todas partes. Y nos vemos hasta la próxima y no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal.